Buenas noches. Bueno, vamos a abrir el corazón, ¿no? Y vamos a tratar de escuchar la voz de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles y quería mostrarte algunas cosas, ¿no? Como para hacerte contextualizarte en la generación que te ha tocado nacer. Alguien me decía, a veces creo que nos acostumbra a todas las perversiones o las ideas raras que hay, porque ya nacemos en medio de eso, ¿no? O sea, cada uno nace y hay un siglo y hay un movimiento ideológico en cada siglo. No es el único, pero lo que sí sabemos es que la maldad avanza y llega a su tope. Es como en el tiempo del diluvio, ¿viste? Como que Dios hace como un recuento de la maldad del hombre y se da cuenta que ha llegado a un tope. Dice, el corazón del hombre era de continuo el mal. O sea, como diciendo, avanzó tanto la maldad que esa generación ya no podía. Estaba tan podrida, tan contaminada, tan arruinada, que no quedaba otra cosa más que el diluvio y un arca. Nada más que eso. No había otra solución. A veces nosotros somos muy soñadores, ¿no? Vamos a cambiar el mundo, save the world, vamos a paz y amor, va a venir algo mejor. Y yo te quiero decir que no, que lo único mejor está en el cielo. O sea, no, creo que Dios incluso va a hacer que este mundo sea irrespirable cada día más, moralmente hablando, para que tengas ganas de irte al cielo. Yo creo que no tener... ¿Qué hace que el joven no quiera irse al cielo? ¿Qué hace que el joven a veces le cueste pensar en el cielo? Y es que estamos muy cómodos. Pero imagínate a aquellos hermanos que viven en persecución o tienen todo el aparato legal en su contra, y cuando ven realmente cómo los persiguen, esas personas añoran de otra manera el cielo. Y cuando vos estás cómodo en la tierra, no te da ganas de irte de este lugar. Ya está, estoy cómodo. Pero esto tiene que ir de alguna manera movilizándonos. Y gracias a Dios por eso. Dios tal vez a través de todo esto, vuelvo a repetir, cuando el aire de este mundo sea irrespirable, cuando ya no puedas vivir tu cristianismo con la comodidad que hoy la vivís o lo vivís, vas a tener ganas del cielo. Y ese es el punto. Dios te va a llevar a ese punto, a ese límite. ¿Se entiende? A veces también uno dice, las pruebas que me pasan, a veces son los límites. El Señor te usa momentos, tragedias, cosas difíciles que te hacen entender que hay algo mucho más esperanzador que esta vida terrenal. Si vamos a ver cómo hoy el mundo está, ¿sí? Vamos a hablar ahí. Dios dice que un matrimonio está constituido por un hombre y una mujer. La sociedad me dice que esto no es una sola forma de matrimonio. Dios dice que un matrimonio es para toda la vida. La sociedad me dice que es para un tiempo. Dios dice que el sexo lo determinan los genitales y la sociedad me enseña que hay sexo y género y que el sexo y género lo determina la persona y la cultura. Dios dice que los padres educan a los hijos. La sociedad me dice que el que educa es el Estado a través de la escuela. La sociedad dice que no hay diferencia entre sexo y amor. La sociedad dice que no hay diferencia entre lo íntimo y lo público. Y quiero mostrarte que hay una agenda diabólica, porque más allá de que algunos han tratado de asociarla con la izquierda extrema y etcétera, el marxismo y toda esa ideología que ya es histórica, ¿sí? Pero de alguna manera la Biblia te muestra que esto es una agenda diabólica. Vamos a leer estos pasajes. A ver, 2 Timoteo 3, 1 al 5. ¿Sí? 2 Timoteo 3, 1 al 5. Vos andás siguiendo, yo tengo acá mi machete. Bueno, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y Pablo, en su última carta, antes de irse a la presencia de Dios, le advierte a Timoteo, muchos siglos antes, de que cada vez el mundo se iba a poner peor. Pero ahí la palabra tiempos peligrosos es tiempos feroces. ¿Y por qué pongo agenda diabólica? Porque la palabra feroz ahí tiene que ver con, esa palabra aparece solamente cuando Jesús libera al endemoniado gadareno, ¿sí? Y dice que estaba lleno de demonios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le preguntó cómo te llamas? Legión me llamo, ¿por qué? Porque somos muchos. Entonces, lo que te está dando a entender esa palabra también es que va a haber una actividad demoníaca intensa. O sea, no es que a los hombres se les ocurre las ideas perversas que hay. Hay una actividad demoníaca detrás de cada cosa. Uno se pone a pensar en George Soros, ¿sí?, que promueve todo lo que es y pone dinero y es un magnate que ha puesto dinero para masacres de niños y todo esto. Y uno dice, ¿a quién se le ocurre, no, tanta maldad? Cuando uno se pone a pensar en Hitler y el Holocausto, ¿de dónde se le ocurrió a este loco esta idea, ¿sí?, de la raza aria y la prevalencia de las razas? Darwin, ¿de dónde sacó toda la porquería de la evolución? Y bueno, tiene que haber surgido. Miren, el ser humano es muy sencillo, muy simple. A veces nosotros nos sobredimensionamos, ¿viste? Aquí hay chicos que dicen, a mí no me entienden. ¿Quién no te entiende? No, es que hay gente que se piensa así, ¿viste? Como que es la última Coca-Cola en el desierto, así como que, ¿no? Es el premio Nobel sentado acá. No me entiendes, ¿no? Mi generación, es como que estás avanzada tu generación. No, o sea, yo creo que, honestamente les digo, hay dos fuentes de poder. Una es Dios, y que a veces en cada generación Él dota a ciertas personas sobrenaturalmente, incluso de ciertas cualidades que lo hacen resaltar en su generación. Hemos tenido tremendos teólogos, tremendos hombres de Dios, que han hecho una historia tremenda en la iglesia. Y es porque Dios los ha levantado. Pero también, vamos a ser honestos, el poder diabólico ha levantado a los contrincantes. ¿Se entiende? Satanás también tiene sus paladines. Y es como cuando Goliat enfrentó a David. David venía de parte de ¿quién? De Jehová. Y Goliat venía de parte de Satanás. De alguna manera esa era la idea que tuvo David cuando fue a enfrentarlo. Entonces era una guerra donde dos paladines estaban y cada uno tenía una fuente de poder que presumía, ¿no? Entonces siempre va a ser así, chicos. O sea, si se levanta un genio, la gran pregunta es, ¿lo levantó Dios o lo levantó el diablo? Porque a la larga, y el ser humano es común y corriente, chicos. Nosotros nos sobredimensionamos, nos acomplejamos para vernos más grandes de lo que somos. Y cuando Dios nos mira miserables, con una naturaleza caída, nacemos en pecado, lo único que sabemos es pecar, no podemos controlarnos, se entiende, hasta que viene Cristo. Estamos muertos en delitos y pecados, somos operados por un espíritu de desobediencia que opera en nosotros. O sea, esa es la realidad. No somos tan grandes como nos vemos, chicos. Entonces, no es que nadie te entiende. Sos un humano. Y tenés ciertas particularidades aquí en la China. Igual, nosotros endiosamos al hombre. ¿Por qué? Porque nos gusta sobredimensionarnos. Messi, Diego, no sé. Van al baño y hacen caca como nosotros. Y vos decís, wow, capaz que en un inodoro de oro, pero a la larga es lo mismo, chicos. No cambia, ¿se entienden? Y aún nunca endiosemos tampoco, ni hagamos idolatría de los hombres de Dios. Tienen serios problemas con sus pecados, como todos. Yo cuando charlo con los muchachos soy honesto. Peco como vos y me cuesta tanto como vos y lucho tanto como vos. Aunque tengo una iglesia de 250 miembros que sigue creciendo, me dedico a las misiones, estoy en fundación de iglesias, ya se fundaron 6 iglesias. O sea, está bien, todo lo que quieras. Viajo por el país, todo lo que quieras, pero lucho. Todos los días peleo. Y esta mañana yo la pelea es esta, mira, es como que por allá me viene correteando el pecado.
y por allá va correteando la piedad. Y entonces la vida está como en un sándwich, ¿viste? Y la idea es esta, mira, viste que la Biblia te dice, huid del pecado, ¿sí? De la fornicación, huid de las pasiones juveniles. Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, le dice a Timoteo ahí, tú, hombre de Dios, como que aquí hay líderes que se hacen los genios, ¿viste? Te la va a dar Dios, ¿sí? O si no te va a caer, punto. Pero huimos, todo el tiempo estamos correteando y alejándonos del pecado y vamos en pos de la piedad y perseguimos la piedad y la buscamos a la piedad. Pero si vos te parás y dejás de perseguir la piedad, te alcanza, ¿se entiende o no? Te alcanza, la fe es dinámica, la fe está en continuo movimiento, nunca es estática. Por eso yo odio el misticismo. Hoy esa persona dice, ay Dios, amor, paz, sí, yo amo al Señor, sí leo mi Biblia, sí, pero no, en serio, ¿me lo estás diciendo con fe o es el verso místico que te das a vos mismo? Porque la fe es dinámica y la fe sin obra, ¿cómo es? Muerta. No me digas que tenés fe y no veo la evidencia. No me digas que tenés fe y tu vida es un desastre. Entonces, si tenés fe, si es real, no va a ser místico, se va a notar en frutos claritos de un Espíritu Santo obrando y de una vida obediente y una fe activa y viva. Pero si no, no te chamulle vos ni chamulle a nadie. O estás en la fe o no estás en la fe. Y si estás en la fe, pregúntate si estás creciendo en la fe. Entonces, ¿qué hacemos? Corremos. ¿Detrás de qué? De la piedad. Todo el tiempo vamos persiguiendo esa vida. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Nos cuidamos porque por atrás viene el pecado. Y si yo me paro de perseguir la piedad, el pecado me alcanza. ¿Se entiende? Acordate esa dinámica, porque a mí me sirve para sobrevivir en un mundo de pecado, con un corazón pecaminoso también, y con un diablo que me quiere todo el tiempo llevarme al pecado. Es correr, es huir del pecado e ir en pos de la gracia. Ahora, cuando pienso en esto que dice, hay una agenda diabólica, Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, y 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. O sea que es una agenda diabólica. ¿Cuál es la idea? Aprobar el matrimonio igualitario en este siglo, ¿no? Aprobar el aborto, aprobar la eutanasia, legalizar la marihuana para uso recreacional y después otras drogas más duras, apoyar los movimientos de lesbianas, gay, travestis, todo lo demás, porque ya ni sé cuántas expresiones hay. Me perdí. ¿Sí? ¿Qué más? La idea también es reescribir la historia. Están atacando a los próceres, fíjense, ¿sí? ¿Y dónde estaba la mujer? ¿Y por qué está San Martín? ¿Y por qué está Belgrano? Aguante Juan Azurduy, ¿sí? Y ahí van, ¿viste? ¿Y las mujeres qué papel jugaron? Es que yo te quiero decir algo, que en ese tiempo los hombres eran más hombres, ¿entiendes? Y los hombres protegían más a sus mujeres y a sus hijos. Entonces no las dejaban salir a la guerra, porque eran tiempos bárbaros. Hoy la guerrita se hace con botoncito. En ese tiempo era poner el cuerpo, era estar años y años en campaña, tirado ahí en medio del campo. Entonces es razonable, pero yo no puedo tratar de reescribir la historia desde un espacio cómodo, así cualquiera. Para investigar la historia tendría que contextualizarme y lo mejor que podría hacer es tener una máquina del tiempo e irme al lugar para entenderlas, ¿entiendes? Cosas que no tenemos. Entonces hoy hay un ataque también hacia la historia, desacreditando referentes históricos, desacreditar los movimientos religiosos que son un foco de resistencia moral para sus planes, catolicismo, romano, evangélicos, todos, o sea, son una resistencia moral para sus planes. ¿Y cuál es el final? Hacer colapsar el pensamiento tradicional de la sociedad occidental para moldarlo a sus ideas enfermas y perversas. Esa es la famosa deconstrucción para construir, ¿sí? Ver cómo tu mente la destruye, la confunde. Y cuando está tan confundida, tan destruida ahí, que ya no tiene parámetros y está a la deriva,
Te van a dar un molde salvador, pero que es un molde perverso, ¿no? ¿Qué más? El activismo diabólico. ¿Cómo es este activismo? A ver si ustedes se han dado cuenta de todos estos colectivos. Es elitista y totalitarista. O estás o no estás. ¿Sí? Y si no estás, sos mi enemigo. Y por eso es lo que te pasa en la facultad. Si no estás, sos enemigo. Y te van a atacar todo el tiempo. Obliga a desconocer la evidencia científica y natural. Es excéntrico, ¿se han dado cuenta o no? Me quiero casar conmigo mismo. ¿Sí? Y viste que se casó con me quiero casar con un holograma. Viste que, o sea, son excéntricos. Están locos. Soy una yegua. Y corro, ¿viste? Entonces, tengo 50 años y soy una nena de 5 años. Locura, o sea, excentricismo puro. Entonces, son excéntricos. ¿Qué más? Para ellos la biología y la ciencia es solo cuestión de cultura y estereotipos patriarcales. Pero ahí yo hago una pregunta, el mal de próstata. Yo creo que un día mi esposa sacó turno, y había sacado un turno por equivocación, después les voy a contar, pero sacó un turno para un examen de próstata. Y cuando fue y el médico dijo, no, acá hacemos examen de próstata, a menos que vos, ¿quién sos? O sea, vos, anda nomás, o sea, ¿se entienden? La próstata es la próstata y naturalmente nos va a dar ¿a quién? A los varones, ¿sí? Y el problema del cáncer intrauterino, por eso se hacen el PAP las chicas todo el tiempo, es de las chicas. Entonces eso no es cultural, eso no es patriarcal, eso es natural y ya vamos a estar viendo eso. A través de la presión consiguen mucho más que el ciudadano promedio. Eso es tremendamente injusto e inequitativo. ¿Sí? Hacen lobby. ¿Saben lo que es un lobby, no? No. Bueno, un lobby, primero es un recinto de una casa, ¿sí? Es la entrada. ¿Sí? Ahí hay como una antesala a la sala principal, entonces es un lobby. Entonces, ¿de dónde viene esto? En la antigüedad se dieron cuenta que cuando iban a votar una ley, los podían agarrar a todos los votantes, que eran diputados y eso, en la antesala, antes que entraran a la Cámara de Diputados. ¿Y ahí qué podían hacer? Coimearlos, proponerles negocios turbios, o simplemente presionarlos para que voten una ley. ¿Sí? Entonces, ¿dónde los asaltaban? Los asaltaban antes que entraran al recinto. Ya después eso fue cambiado, ya no dejaron que hicieran eso, pero igual quedó ya la palabra lobby, es decir, ejercer presión para que se pueda aprobar una ley que le conviene a los colectivos. Eso se llama un lobby, ¿sí? La presión que ejercen sobre los diputados y senadores. ¿Qué más? Nos obligan a traspasar el límite de la verdad, límite que está definido por la ciencia o por la fe. Nos obligan a realizar un acto antibíblico, anticientífico y en contra de nuestra moral. Nos hacen creer que por la vía de la negación una persona puede sentirse plena. Y yo no, miren, ahora yo sé que, yo sabía que hoy día van a estar algunos, ¿sí? ¿Qué dijimos? El déficit de atención es ¿por qué? Porque son simples. Yo cuando te digo simple, no te estoy hablando que sos tonto, ¿se entiende? Ojo, no me malinterpreten, no es que sos tonto, pero tampoco sos vivo, ¿se entiende? Para decírtelo de otra manera. ¿Se entiende? O sea, sos una persona normal, pero que podría vivir en otro plano superior de inteligencia espiritual que habla la Biblia, de una sabiduría espiritual diferente, pero nos hemos quedado en un plano muy comunacho, por así decirlo, ¿sí? Y podríamos estar en otro plano. Esa es la idea de la prudencia y la sabiduría, ¿no? Ahora, fíjate que nos hacen creer que por la vía de la negación una persona puede sentirse plena, ¿sí? Yo te decía que quiero después, mañana te voy a mostrar un video de un trans que fue transformándose, ¿sí? De a poco. Sí, son 10 minutitos, pero te lo voy a mostrar mañana
para que vean, ¿no?, cómo estas personas luchan psicológicamente con todos estos cambios, las transformaciones, el hecho de meterse encima hormonas, maquillaje. ¿Cómo va? El chico al principio dice, ¿quién soy yo? Y yo soy un hombre, y estoy cómodo con mi sexo. Entonces, pero después termina diciendo, yo soy trans, o toda una cosa que después mañana vamos a ver. Son grupos minoritarios apadrinados por partidos e ideologías de izquierda. ¿Y cuál es el fruto final, chicos? Es una juventud extremista, atrapada en categorías estrechas, que los limitan profundamente, adoctrinados en universidades y escuelas. No hay peor cárcel que la cárcel mental, chicos. No hay peor cárcel. O sea, cuando vos estás preso de ideas que no son de Dios, eso la llevas a todos lados, ¿entiendes? Dormís con esa cárcel, te levantás con esa cárcel, ¿no? Tratás de hacer tu trabajo, vas a la escuela, pero con esa cárcel mental. ¿Qué es engaño? Mentira en tu cabeza, ¿sí? Algo que no está comprobado en la voluntad de Dios. Algo que parece bueno, pero que es antibíblico. Algo que parece sano, pero que está enfermo. A mí una vez me dijeron, Satanás te puede decir 99 verdades y mentirte en la número 100. Así de sutiles. Por eso a veces uno puede estar mentido por Satanás. ¿Se entiende? Engañado. ¿Existe la palabra mentido? Sí. ¿No? Bueno, ahora yo la patento. ¿Sí? Engañado por Satanás. ¿Te imaginas? Y metió un engaño tan profundo. Hace poco estuve en Villazón. La abusaron a la chica, ¿sí? Y Satanás juega con su cabeza con ese abuso sexual y no la deja progresar y ser la mujer de Dios que podría ser. Es una chica brillante en muchas cosas, es abogada, trabaja en un estudio, es impresionante todo, pero está atrapada en eso, en una herida fuerte y profunda que no la deja avanzar. Es más, su novio ahora la dejó. Un novio cristiano, hombre de Dios, pero que no aguantó eso, porque ella no quiere salir de ahí. Porque una de las cosas que te propone la sociedad es revictimizarte. Porque necesitan usarte. ¿Para qué? Para reclamar. Miren lo que hicieron, mirá la víctima, le destruyeron la vida, la asignaron, la violaron, la abusaron, la torturaron, mirá lo que le hicieron, ahora ya no tiene más vida. Eso es mentira. Te revictimizan porque necesitan víctimas. ¿Para qué? Para usarlas para sus reclamos. No dejes que hagan eso. No dejes. Porque Dios nunca viene a revictimizarte, ni a victimizarte. Dios viene a sanarte, Dios viene a transformarte, a cambiarte y a otra cosa. Y te lo dice alguien que fue abusado. Yo no voy a dejar que Satanás use eso para revictimizarme y quedarme. Aprendí a sanar, chao, me voy. Esta es mi vida, aquí y ahora. Lo que pasó se lo dejé al Señor y sigo adelante. Ahora, le hacemos clic, mirá. Ahí está. Vamos a hablar de estas tres cosas, ¿sí? Progresismo, conservadurismo y pragmatismo. ¿Cuántos tienen idea? A ver, antes, va así, paso rápido. ¿Sabe lo que es el progresismo? Acá, ¿sí? ¿Alguien más que levanta la mano? ¿Está? ¿Son progres o no? Por ahí. Hay cristianos que son progres. No. Bueno. ¿Cuántos son conservadores ahora? ¿Conservadores? ¿Pragmáticos? ¿Cualquier colectivo lo deja bien mientras ande? Ahí vamos a ir. Vamos a mirar estas definiciones, ¿sí? Me voy acá. Bueno, vamos a ver algunas de estas definiciones y vamos a terminar después dando un buen impacto bíblico a todo esto. Primero, progresismo, conservadurismo y pragmatismo no deben entenderse como ideologías políticas sistematizadas, ni tampoco como una teoría política económica. Tanto el progresismo como el conservadurismo son actitudes y cosmovisiones
con las que analizamos la realidad. Por eso, todo este lío de progresismo, a veces uno dice Cristina. No es Cristina, fue Macri, ¿se entienden? Y es Cristina también. Uno es neoliberal y el otro es más socialista, ¿se entienden? Pero los dos son progresistas. Porque había creyentes que al no entender esto, no, Macri es casi cristiano. En serio, hay gente que pone Cristina el diablo y Macri como si fuera un ángel. No, es un desgraciado también. Es un progre. Es verdad, tienen tradiciones políticas diferentes, pero es que el progresismo no tiene que ver con ideologías políticas, sino que es una cosmovisión, es una actitud de cómo se ve la realidad. Entonces, ¿quién instaló mucho de lo que hoy es perspectiva de género, toda la ideología de género? Comenzó Macri, antes Cristina, que ya venía con eso, después la siguió Macri y después Cristina con más fuerza. Y ahora el que venga, te aseguro que va a ser otro progre. Dicen Milei. ¿Cuánto va a votar Milei? Somos libertarios. A ver, ¿será progre Milei o no? Porque de alguna manera, chicos, no es, o sea, pueden ser libertarios, pueden ser neoliberales, pueden ser de la izquierda, pero el punto es que no importa de qué partido sean ni de qué frente sean. El punto es que el progresismo tiene que ver con una cosmovisión. Ahora, conservadores y progresistas pueden coexistir, teóricamente, ¿no?, en una misma tradición política. Estos pueden ser liberales, socialistas, anarquistas o fascistas. Y pueden convivir juntos. Por ejemplo, en el gobierno del Frente de Todos puede haber ¿qué? Progres y puede haber conservadores. En el gobierno de Cambiemos puede haber ¿qué? Progres y conservadores. ¿Se entienden? Ahora, vamos un poco más. Miren que ustedes son votantes, chicos. Los conservadores, ¿quiénes son? Son los que tienden a analizar la realidad social de una manera esencialista y teológica. Teleológica, no teológica, ¿sí? Teleológica. Asumiendo la existencia de ¿qué? De un orden y una ley natural, cognoscible por la razón y por la revelación o la tradición. Enfatizan el deber, la virtud y la naturaleza humana. O sea, cuando hablamos de esencialismo, estamos hablando de que ellos respetan la esencia, lo que vos sos en tu ser, cómo naciste, ¿sí? Le hacen caso a la biología, le hacen caso a lo científico, le hacen caso a lo natural. Eso es y también cuando hablamos de teleológico, habla de que todo tiene un propósito. ¿Se entiende? ¿Para qué está la semilla? Para una planta, para dar un árbol. ¿Se entiende? Ese es el propósito teleológico que tiene. Entonces también nosotros no solamente tenemos la esencia natural que Dios nos ha dado, sino también tenemos un propósito que cumplimos. Nuestros órganos genitales tienen un propósito, nuestro cuerpo tiene un propósito, nuestra mente tiene un propósito. Le hagamos clic, hermano. Ya lo vamos a explicar más. Los progresistas, a ver, tienden a analizar la realidad social de una manera como constructivista y existencialista. Niegan la existencia del orden y la ley natural, cuyos preceptos suelen calificarlos como caducos e inflexibles. ¿Qué más? Enfatizan en la autonomía del individuo y la autocreación de su proyecto vital. Es decir, que vos te podés construir como se te ocurra. ¿Querés ser un ladrillo, papito? Sé un ladrillo. ¿Querés ser un bloque? Sé un bloque. O sea, construite como quieras. Y por eso aparecen tantas construcciones locas y aberrantes. Que uno dice, che, para esto tienen 2 dedos de frente o no, porque ¿de dónde sacan esas locuras? Bueno, porque el progresismo hace eso, construite como quieras, decidí, definite o redefinite como quieras. Y después tenemos los pragmáticos, son aquellos que tienen una mirada mixta, ¿sí? Y que comparten elementos de ambos grupos, según les convenga. El pragmático siempre es conveniente. Ahora, ¿saben qué? Miren,
Yo ahora estoy dando evangelismo y tengo que reenseñar el evangelismo en la iglesia. Porque hay un evangelismo que es muy pragmático. ¿Cuál es? A ver, imagínate que bien, yo le digo el pasaje a Miami. Entonces, ¿qué te dicen? ¿Vos sos pecador? Sí. ¿Querías al cielo o al infierno? Diga, obvio, al cielo. ¿Sabes qué? Tienes que recibir a Cristo en tu corazón y te vas a ir al cielo. ¿Quieres recibir a Cristo? Levanta tu mano. ¿Sí? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué me dieron como evangelio? ¿Fue un pasaje a Disneylandia? ¿Fue un pasaje a Miami? ¿Qué entendí realmente del evangelio? ¿Qué verdades me dieron? Y por eso nuestras iglesias están llenas de inconversos, ¿entiendes? Gente que está autoconvencida, pero que no ha recibido un evangelismo de primera mano. No lo ha recibido. Y tal vez en estas noches, aunque a una sola no, pero vamos a ir en serio al hueso, si tenés a Cristo o no. O si solamente recibiste un evangelio pragmático y no un evangelio realmente teológico con la verdad de Dios como tiene que ser. Entonces, el pragmatismo le ha hecho daño incluso y es un evangelismo egocéntrico, donde Dios está alrededor nuestro como el genio de la lámpara, viniendo a bendecirnos, a llevarnos al cielo y a darnos las mejores cosas. Cuando en realidad es al revés. Yo estoy para estar alrededor de Dios. Él es el centro. Yo le debo todo. Él no me debe nada. Y Él por gracia y por misericordia me ha salvado. Hagamos clic. Ahora, vamos a ver y vamos a terminar con esto. Vamos a Romanos. Todo esto que estamos diciendo, ya se lo dijo en tiempos pasados. Y yo sé que conoces esta porción, pero quiero que, por favor, de nuevo, abras tu corazón y puedas revisar de nuevo las verdades que dice Pablo. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a hacerle clic ahí, hermano. Mira, este pasaje te va a mostrar tres cosas. Que el hombre se aleja de las leyes morales de Dios, que el hombre es su propia regla moral. Segundo, el hombre quiebra la ley natural, es decir, la norma funcional de los órganos. Y en tercer lugar, el hombre se crea una filosofía, intelectuales la apoyan, para justificar esos esquemas, razonamientos, argumentos, para decir que eso está bien. Eso es lo que te refleja este pasaje. Hacele clic, hermano. Ahora, acá Dios va a hacer un diagnóstico. ¿Podemos aceptar o resistir el diagnóstico? Es como cuando gente dice, no voy al médico porque capaz que tengo cáncer. Por no ir al médico no vas a parar con el cáncer. Igual está. Entonces, cuando uno va a Dios, Dios te va a mostrar que hay realmente una naturaleza caída, hay un pecado ahí en tu vida, mucho pecado que te lleva a la ira de Dios. Dios hace una tomografía espiritual de la condición humana. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué es tan feo? Tal vez vos estás recién saliendo a la adolescencia y decís, cada vez me doy cuenta que está para atrás todo. En mi casa, está para atrás. Voy a la escuela, está para atrás. Hasta en la iglesia encuentro que hay cosas que están para atrás. ¿Y por qué el mundo está como está? Bueno, este pasaje también te da la respuesta. El fondo negro del pecado del hombre a la misma vez hace brillar el poder del Evangelio. Nos hace ver que tenemos un serio problema con Dios. Vamos a arrancar a ver. El punto de partida del Evangelio, ¿sabes cuál es? Comienza por la ira de Dios. ¿Te has puesto a pensar eso? Jesús lo dijo de otra manera. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a quién. Aquel que pueda arrojar el alma al infierno. ¿De qué está hablando ahí? De la ira de Dios. Le está diciendo, no tendría que asustarte la ira de los hombres. No tendría que asustarte
la violencia de los hombres. Lo que sí tendría que asustarte y tenerle miedo es a la ira de Dios. No hay cosa peor que la ira de Dios. Hebreo lo dice de otra manera: dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Como diciendo, guarda, y Dios es fuego consumidor. O sea, ¿a quién le tenés que tener miedo? Realmente es a Dios. Ahora, salvación. Cuando hablamos de salvación, ¿de qué estamos hablando? La palabra salvación implica liberación, rescate de un peligro inminente de destrucción. Pero, ¿salvación de qué? Bueno, el Evangelio y su razón principal de ser es que te salva no del infierno en primer lugar, sino ¿de qué te salva? De la ira de Dios. Porque es la ira de Dios la que te manda al infierno. ¿Se entiende? Cada cosa en su lugar. Primero está ¿qué? La ira de Dios con toda su seriedad. ¿Y qué hace esa ira de Dios? Si no tenés a Cristo como abogado, te manda al infierno. Entonces, ¿por qué predicamos el Evangelio? Precisamente porque predicamos salvación. ¿Salvación de qué? De la ira de Dios. Por eso Pablo arranca una de las cartas magnas donde va a hablar del Evangelio en plenitud y comienza con la ira de Dios. Ahora, vamos un poco más. La ira de Dios, como decía anteriormente, no es una rabia ciega o calentona como la nuestra. La ira de Dios es la justa indignación de Dios por causa del pecado y su obligación, por ser un ser santo, de darle al pecado el castigo que el pecado merece. Ahora, alguno dirá, si Dios se enoja, ¿no tiene amor? No, chicos, o sea, la ira y el amor no son incompatibles. ¿Por qué destruye al pecado Dios? Por lo que le hace a la criatura, ¿se entienden? A nosotros. ¿Por qué Dios odia el pecado? Por lo que nos arruina, por la paga que nos da, la muerte. Ustedes piensan que cuando... Yo tengo una pregunta. Cuando muere un hijo de Dios, ¿qué hay en el corazón de Dios en ese momento? ¿Qué piensan? Alegría porque va a estar con Él. Sí, es real eso, Él lo sabe, pero si Él es empático con nosotros. Y si Dios se pone en el zapato del ser humano que se está muriendo y su familia alrededor, ¿qué va a encontrar? Tristeza, claro. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Viste que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro? ¿Y por qué lloró? Porque veía a Marta y a María desconsolado y a los demás llorando. Porque veía lo que el pecado le hacía a la raza humana. ¿Se entienden? Entonces, la ira y el amor no son incompatibles. Es imposible amar y no sentir indignación cuando se daña lo que amás. Y el pecado destruye a la criatura amada por Dios. Por eso lo odia tanto. Por lo que nos hace. Y por eso nosotros deberíamos odiar tanto el pecado. ¿Odia su pecado usted? ¿Reniega de su pecado? ¿Aúlla, dice Santiago, por su pecado? ¿Le tiene realmente bronca al pecado? Porque si no lo haces, tu pecado siempre va a tener poder sobre tu vida. Uno tiene que llegar a ese punto, es decir, aborrezco mi pecado. Lo aborrezco, lo odio porque me arruina todo. Me produce vergüenza, culpa, temor. ¿Qué más? Me mata. Me arruina. Entonces, imagínense con qué odio yo debería vivir hacia el pecado. Ahora, solo Dios puede salvarte ¿de quién? De Dios. Solo Dios puede salvarte de Dios. Solo Dios puede salvar del poder del pecado. Por eso Cristo vino y murió por nosotros. Ahora, fíjense las acusaciones que hace Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí la palabra detienen habla de que resisten, de que contrarrestan, de que son una fuerza opositora, un foco de resistencia, un golpe al estado del Rey del universo. El hombre busca destronar a Dios para ponerse a sí mismo. Ahora, ¿qué más dice? Fíjate, otra prueba que tiene en contra del hombre.
Porque lo que, versículo 19, ahí, seguime, ¿sí? Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Tenés familiares inconversos? ¿Sos a veces de, cómo te podría decir, de excusarlos? El pobre, no sabe, está ciego, decimos, ¿no? Y el otro hace maldad. Vos le hablas de Dios y él no te escucha, o te escucha a medias, o de vez en cuando. Y vos lo excusás. A tu mamá a veces la excusás, o a tu papá tal vez no son creyentes. Decís, pobre, está ciego. Pero fíjate lo que dice acá. Acá no lo excusas, ¿entiendes? No. Habiendo conocido a Dios, ¿sí? Siendo entendidas las cosas, dice, por medio de las cosas creadas. O sea, no le da excusa al hombre. No es que Dios no dice, pobrecito, no sabe. Al contrario, Dios acusa y dice, aún sabiéndolo, resisten la justicia de Dios. Vamos a hacerle clic ahí. El hombre, a través de la creación, intuitivamente debería reconocer la existencia de Dios, por simple observación. ¿No? A ver, todo efecto tiene su causa, ¿verdad? ¿Y qué tipo de causa produjo este universo? Esa es la gran pregunta. Ahora, hermanos, ustedes, yo siempre lo digo, capaz que los que me escuchan siempre, pero yo trato de despertarte un poco a tu realidad, a tu contexto. ¿Por qué hoy las cosas están como están? Hubo un tiempo donde hubo un debate en la legislación y en la Cámara de Diputados de Estados Unidos de qué se iba a enseñar en las escuelas, creacionismo o evolucionismo. Ese debate ya estuvo, ¿dónde? En Europa. Y después se vino a América. Y después se trasladó a Sudamérica. ¿Quién creen que ganó ese debate? Y el evolucionismo. A partir de ese momento, tus hijos, mis hijos, van a ir a una escuela pública o privada donde no le van a enseñar el creacionismo, Dios como la causa principal de todas las cosas. ¿Qué le van a enseñar? Evolucionismo. Darwin. Y qué tontera lo del evolucionismo. ¿Sabes cuál es la tontera más grande que yo descubrí? Es que supuestamente vos eras un mono bruto, ¿sí? Re primate, bueno, hay algunos los que se duermen, en la evolución vos eras, mira, eras un mono bruto, un primate, que fue evolucionando de menor a mayor. Ahora, en el creacionismo, ¿qué dice el hombre? A ver, ¿cuánto vivía un hombre y cuánto vive hoy? ¿Cuánto vivió Adán? 900 años. ¿Cuánto vive hoy un hombre? 80, 100. Hasta ahí. ¿Sí? Cuando Adán fue a ponerle nombre a los animales, ¿no te parece que había una inteligencia tremenda? Porque acuérdate que el nombre para los judíos ejemplificaba, no es que lo ponen, viste, ahora te ponen John, te ponen, no sé cómo ponen John, ¿no? ¿Qué te ponen? No sé, te han puesto cierto nombre, y vos le preguntas, ¿por qué me pusiste eso? No sé, porque era la novela de turno y también se llamaba así. Pero los judíos no eran así, chicos. Cada vez que ponían un nombre, eso de alguna manera describía a esa persona, y lo hacían en fe también, e incluso podía dar una profecía sobre la vida de esa persona. ¿Eso qué implica? Que cuando Adán le fue a poner nombre a los animales, tuvo que hacer uso de su capacidad. ¿Se entiende? Y tuvo que ir a estudiar. Yo a veces no tengo esa idea, ¿no? Que los animalitos están ahí en filita. ¿Y yo cómo me llamo? ¿Y yo cómo me llamo? ¿Sí? No es la idea. La idea es que él tuvo que ir por todo el huerto y hacer un estudio pormenorizado de las características de esos bichos, y así los llamó. De esa manera los llamó, porque eso está en el imaginario judío, es eso, el nombre implica eso. Entonces,
Eso te habla también que era un superhombre en muchas cosas, que tenía una capacidad intelectual, que tenía fortaleza física, que no se enfermaba, pero que desde que pecó, ¿qué? Se vino abajo. Al revés de la evolución. La evolución te dice, son bruto primate que va hacia arriba. Y Dios te dice al revés, ustedes eran superhombres. Y por el pecado se vinieron abajo. Y terminaron así como están ahora. Así terminaron. Esto es lo que hay. Ahora, voy terminando. A ver. Entonces, el diseño inteligente reconoce a Dios. El hombre no tiene excusa. Ahí dice, no hay excusa. ¿Qué significa? No tiene apología delante de Dios. Cuando vaya al juicio del gran trono blanco, el hombre no tiene apología, ¿no? Ni hoy ni después. Nunca va a tener una excusa de decir yo no sabía, yo no conocía, yo no entendía, porque acá usa esas palabras, habiendo conocido, habiendo entendido, habiendo sabido. O sea, las palabras están. El problema del ateo entonces, chicos, no es intelectual, es un problema moral, psicológico, de alguien que le repugna a Dios y ha decidido negarlo. O sea, no es problema intelectual. Entonces, cuando vayas con tu profesor, viste que se hace el re ateo, el re evolucionista, condenado, o sea, está el re pecado y te voy al infierno, loco, o sea, no lo excuse, porque a veces uno dice, ay, pobre ciego. Acá no lo excusa Dios. Le da con un caño y le dice, no tienen excusa delante de Dios. No hay excusa. No solamente por eso, chicos, por la conciencia. Más adelante en Romanos 2 dice que Dios ha escrito en nuestras conciencias las obras de la ley. ¿Qué significa? Las obras de la ley implican las cosas buenas, ¿sí? Las obras buenas. A ver, ¿es bueno que le meta el dedo al ojo? No. Perdón. Mañana se Entonces, ¿es bueno que le meta el dedo? No. O sea, se entiende lo que Dios ha escrito es las obras de la ley, no la ley, sino las obras, las cosas correctas que el hombre debe hacer, están escritas en la conciencia. Por eso existen los derechos humanos. Pueden ser totalmente ateos, pero hay derechos civiles, derechos humanos, hay derechos del niño. ¿De dónde surgen esos derechos? Precisamente de la conciencia que conserva un vestigio de la imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza de Dios está caída, está arruinada, atrofiada, pero está ahí. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza de Dios está dada por la conciencia de lo bueno y lo malo que el hombre tiene, a pesar de que sea ateo o le dé la espalda a Dios. El hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. No hay excusa. Y esto también te quiero decir, no tenés excusa. Peor si tenés a Cristo. Nosotros a veces queremos excusar nuestros pecados, ¿no? Es que Dios, vos no me entendés. ¿No? El adúltero dice, pero ¿cómo David fue polígamo? ¿Sí? Y Salomón tuvo 1000, por eso yo tengo una nada más. Es mi amante. ¿Sí? Entonces, o sea, tiene su esposa y tiene su amante. Y intentan justificar así las cosas. ¿Se entiende? Siempre queremos justificar. Y no hay excusa. Para el ser humano no hay excusa por su pecado. Y no hay excusa, sobre todo por el pecado de negar a Dios. No hay excusa, chicos. El día que decidas. El otro día una chica me dice, yo me sentía solo, siento que Dios me ha abandonado. Siento que todo me va mal, todo me va mal. Y yo le tuve que decir la verdad, a ver, si vos sos una verdadera cristiana, la gran pregunta es, ¿Dios te puede abandonar? ¿Dios te puede dejar? Y la gran pregunta es, ¿quién dejó a quién? Porque a veces vos te vas a sentir sola, pero la pregunta que tenés que hacerte es, ¿quién dejó a quién? ¿Dios te dejó? ¿No dice que hay un Espíritu Santo que es como un sello que está ahí en tu vida, que hay una morada ahí permanente? Entonces, ¿quién dejó a quién? Y ahí uno se humilla y dice, Señor, yo me fui, yo te dejé. No es que me siento solo de balde, no, yo estoy solo porque yo te dejé. Y entonces uno vuelve al Señor. Porque uno lo deja a Dios. Dios nunca te va a dejar. He aquí yo estoy con vosotros hasta cuándo. Hasta el fin del mundo. O sea, son promesas. Yo vendré y haré morada. O sea, nunca estás solo. Nunca.
nunca estás sola. El drama es que a veces te sentías así porque vos te soltaste la mano y te fuiste. Por eso, ¿quién dejó a quién? Esa es la pregunta. Entonces, no hay excusa. Le conocían a Dios, pero fueron deshonestos intelectualmente. El hombre se hace el tonto, pretende desconocer lo que en realidad conoce para no darle gracias. Negar a Dios tiene consecuencias. El hombre tiene que plantearse alternativas absurdas y eso desbalancea la real óptica de la vida. O sea, cuando vos te planteas algo absurdo, todo lo demás se vuelve absurdo. ¿Se entiende? Una cosa lleva a la otra. Por eso la locura en la cual vive el hombre hoy. Si me niego a creer, ¿qué otra alternativa tengo? ¿La evolución? Bueno, dice, por esto se revela la ira de Dios. Le damos clic porque no me queda tiempo ahora. El hombre a través de la... ¿Perdón? Ahí, un clic más, ahí está. Ahora, la ira de Dios se revela, tiempo presente, es decir, que se va a manifestar patentemente en el futuro, pero ahora ya se está revelando. Esa ira de Dios se revela ahora mismo en el hecho de dejar que los hombres reciban las consecuencias. Fíjate ahí los versículos, dice, Dios los entregó, versículo 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó, versículo 26. Por esto Dios los entregó, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. O sea que estamos para atrás porque Dios los entregó. La humanidad está tan caída y tan perturbada y tan perversa porque Dios los entregó. Es como la tierra. ¿Quién la entregó dice a vanidad la tierra? Dios. La tierra no produce nada útil y definitivo. A ver, la tierra te da un tomate, te lo comes y ¿qué pasa? Va al baño. Y ahí terminó ese ciclo. Por eso la tierra es vana. ¿Y quién la sujetó a vanidad? Dios. O sea, el autor de las consecuencias de la vanidad de la tierra está dada porque Dios la sujetó. Entonces, Dios es soberano, chicos. Ahora, ¿por qué Dios los entregó? Bueno, la Biblia dice porque cambiaron la gloria de Dios por la idolatría, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y porque cambiaron las prácticas sexuales naturales por prácticas en contra naturaleza. Y ahí termino, chicos, porque sé que estás cansadito, o si no, o lo sabés o hay mucha teología por ahí. Pero lo que sí te quiero decir es que esto te enseña a analizar y a dar respuesta. Primero, tenés que tener convicción vos mismo. Saber esto trae convicción a uno, a ver, de por qué las cosas son como son, de dónde vienen las perversiones, de dónde viene la perturbación. Dice, profesando ser sabio, se hicieron necios. Entonces, yo te puedo seguir hablando de las ideologías que hay, pero vamos a la Biblia. ¿Qué dice en la verdad de Dios? La verdad de Dios te dice que todo surge de esta realidad bíblica. Lo que está ahí en el capítulo 1 de Romanos, ¿sí? La ira de Dios se revela. El hombre ha hecho cambios drásticos. Cambió la gloria de Dios, cambió la verdad de Dios, cambió el uso natural de las cosas. Y por esos cambios drásticos vino la ira de Dios. Y esa ira se revela ahora. Eso te hace entender por qué la tierra está como está, el ser humano está como está y la sociedad está como está. Ahora, qué hermoso, ¿no? Y ahí me faltaba mostrar una placa de que nosotros cantamos una canción, glorioso intercambio, ¿sí? Y eso me partió el corazón, porque nosotros hicimos cambios pecaminosos, cambios drásticos que nos trajo toda esta consecuencia de sociedad y de humanidad que hoy tenemos. Y vino Dios e hizo un cambio glorioso. Puso al justo por los injustos. Y Él tomó nuestro pecado y lo cargó en la cruz. Y eso fue un glorioso intercambio, chicos. Es decir, que Dios, a pesar de vernos tan caídos, tan injustos, tan pecadores, tan perversos, a pesar de eso mandó a su Hijo e hizo un intercambio. Y lo puso a Él en la cruz. Y Él es la propiciación de la ira de Dios. ¿Qué significa? Propiciación es que Él se puso en nuestro lugar, nos cubrió. Y toda la ira que el Padre derramó cayó en Él. Y por eso todo aquel que mira a Jesucristo es salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios.
porque miramos a un Cristo que recibió la ira que yo merecía, porque miramos en la cruz del Calvario a alguien que está muriendo en mi lugar, alguien que cambió su lugar por el mío. Yo merecía esa paga, yo merecía esa ira, y Él la recibió en mi lugar. ¿No te parece que eso es maravilloso? Los intercambios que hicimos fueron feos, pero el intercambio que hizo Dios es tan maravilloso como para que hoy nosotros disfrutemos de la grande salvación. Así que ponete de pie, ¿eh? Vamos a terminar orando. Y hoy, cosas prácticas, a ver. Orá para que Dios libre de su ira a través de Cristo a ese familiar que todavía es inconverso, a esa mamá o a ese papá que todavía no quiere creer. Hoy también andate tranquilo en el hecho de que Dios te da respuesta. ¿Por qué el mundo está como la mona? Bueno, ahí te lo dijo por qué. ¿Sí? ¿Por qué todo está mal? Por esto. Y aunque vos lo sepas, Dios te vuelve a recordarlo para consolarte, para que no desesperes, ¿no? Para que no colapses, para que no te angusties más allá de la cuenta. A mí me duele un mundo caído, como a Dios, imagino, le duele más que a mí, porque ama a su criatura. Pero a la misma vez, saber esto hace que yo no colapse y que todos los días salga con la idea de dar testimonio del Dios que me ha salvado. Todos los días uno ora para ver si se encuentra con alguien y puede compartirle el Evangelio. Sigo orando por mis familiares, para que Dios lo libre, porque solo Dios te puede salvar de Dios. Y oramos para que reciban a Cristo, y les testificamos, y buscamos para que ellos sean salvos, y para que no colapsen, para que realmente puedan encontrar la verdad de Dios. Y si hoy has venido al campamento ayer, y te das cuenta que no tenés a Cristo, y a veces te desesperan las cosas de la vida, qué bueno es venir a Cristo y ser salvo, ser librado de la ira de Dios. Pues a mí me gustaría hacer 2 oraciones. No te voy a hacer levantar la mano, no te preocupes, porque tal vez estás viniendo a la iglesia, pero recién ahora te cae la ficha. Bueno, recibí a Cristo. No, es que ya me discipularon, es que el discipulado no te salva. No, es que ya me hablaron. No. Si te das cuenta que estás bajo la ira de Dios, acordate que solo Dios te puede salvar de Dios. Y lo hace a través de Jesucristo, porque Él se puso en tu lugar y en mi lugar. Vamos a hacer 2 oraciones, ¿sí? Uno para el que quiera abrir su corazón a Cristo y para los que ya tenemos a Cristo, para darle gracias, porque no colapso, porque sé la verdad, porque sé el principio y el fin de las cosas, porque Dios me lo ha revelado en su palabra. Oramos. Decir así con todo tu corazón: Señor, en esta noche puedo entender por qué el mundo está como está, por su pecado. Pero también puedo entender por qué estoy como estoy, por mi pecado, Señor. Y yo sé que mi pecado me hace merecedor de la ira de Dios y del infierno. Pero también sé que Jesús vino y se puso en mi lugar y murió por mis pecados y recibió la ira que yo merecía. Por eso en esta noche abro mi corazón a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Creo, Señor, creo que Él murió por mí y resucitó para librarme de la ira venidera. Los que ya tenemos a Cristo podamos decirle: Señor, gracias porque tus verdades consuelan, porque nos ubican en tiempo y contexto, porque nos dan seguridades, porque no colapsamos, porque sabemos las cosas, y por lo que sabemos podemos buscarte más y aferrarnos más y creer más, Señor. Gracias por esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomamos asiento. Gracias, chicos, por la clase.